presidente Nicolás Maduro habló en cadena anoche, convocó a una jornada en defensa del honor de las Fuerzas Armadas, dijo que no le va a temblar el pulso si tiene que arrestar a miembros de la oposición que causen desórdenes en las calles, y esta advertencia viene en un momento realmente muy especial para Venezuela porque esta semana, este próximo miércoles, está convocada por la oposición a una marcha denominada La Madre de Todas las Marchas. Para poner en contexto lo que está sucediendo en Venezuela, tenemos el gusto de tener hoy con nosotros aquí en nuestros estudios de Atlanta a Osmari Hernández. Osmari, un gusto que nos visites. Una semana realmente pesada parece que va a ser en tu país, ¿no es así? Y más de lo que dijo anoche Nicolás Maduro. Que se suma además a los días tensos que ya se han vivido en todo un abril, que ya suman más de 340 las personas detenidas según el Foro Penal Venezolano y 6 los fallecidos en medio de estas protestas. Esta situación parece que se va a extender por unos días más. Hay mucha expectativa en torno al día 19 de abril en la que van a estar el oficialismo y la oposición en la calle anunciando su presencia en distintos puntos de este oeste de la ciudad. Es decir, no conocemos la ruta en detalle, pero es muy posible que coincidan estos grupos que se enfrentan políticamente. ¿Qué es lo más destacado? ¿Qué es lo que tu lectura de lo que dijo anoche Nicolás Maduro? Hubo una ya amenaza concreta a dirigentes de oposición, específicamente del Partido Primero Justicia, que es el partido de Enrique Capriles, 2 veces candidato presidencial. Dieron nombres concretos, se refirieron a María Ángel Barrios, diputada opositora, José Guerra, Tomás Guanipa, de las caras más conocidas de Primero Justicia, asegurando que están financiando a estos grupos que están participando en las protestas y anunciaron acciones y posibles detenciones en las próximas horas, así que hay mucha atención en este sentido. Creo que tenemos parte de las declaraciones de Nicolás Maduro. Me gustaría si la podemos pasar y después las analizamos. Empezaron convocando movilizaciones a las cuales tiene derecho cualquier sector político social del país. Como en todos los países, convocar con libertad a su expresión pública. Lo que no tienen derecho es a utilizar las convocatorias públicas para generar violencia, enfrentamiento entre venezolanos y buscar muerte, buscar sangre, buscar tragedia, como han intentado ya varias veces durante este mes de abril. Enloquecidos, ciegos de odio, de desesperación. No van a poder, se los digo, no han podido ni van a poder. Tanto en tus informes como nosotros aquí en nuestra pantalla tuvimos oportunidad de entrevistar a figuras de la oposición. Enrique Capriles fue el último, creo que por lo menos entrevistamos aquí en Café. Él nos decía que no es lo que buscan, violencia. Quieren que estas manifestaciones sean pacíficas, lo que están buscando un cambio en el país. El presidente Nicolás Maduro dice una visión totalmente distinta a lo que dicen estos líderes opositores. Sí, los califica de terroristas, Carlos, y es parte de lo que alertaba ya el vicepresidente Tarek El Aissami el pasado sábado. Él decía que estos jóvenes que han sido detenidos en las protestas van a ser procesados como terroristas y pidió para ellos la pena máxima. Por eso también se incrementa el temor de las personas que quieren sumarse a las movilizaciones. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en este sentido el vicepresidente Tarek El Aissami. Ante ello debemos informar que tenemos a la fecha 117 personas a la orden de la justicia y exhortamos desde aquí a los poderes públicos del Estado venezolano, a los demás órganos de la Administración de Justicia, la pena y la máxima pena para todos estos terroristas que han intentado desestabilizar y perturbar la tranquilidad de todo un pueblo. Bien, pues no tardó mucho la oposición en contestar a lo que fue esta advertencia por parte del vicepresidente Tarek El Aissami, que aseguraba que podrían recibir la pena máxima quienes sean detenidos en medio de estas protestas que califican como terroristas. Vamos a escuchar lo que dijo en este sentido Freddy Guevara de la oposición. De suma preocupación que haya ocurrido un pronunciamiento en el cual se instruya a que se debe reprimir a los terroristas que están protestando. Se hace un mensaje ambivalente, porque por un lado se dice que no se debe tocar con el pétalo de una rosa a quienes protestan pacíficamente, pero por el otro lado se señala que los que están protestando lo que son es terroristas.
y ustedes saben cómo se le trata a los terroristas. Por ello, nosotros queremos reivindicar el carácter de resistencia democrática que tiene nuestra lucha y dejarle sobre todo claro a las Fuerzas Armadas que esta lucha no va a parar. Bien, justamente se espera que hoy la Junta Directiva de la Asamblea Nacional emita un mensaje dirigido a la Fuerza Armada. Esto con el objetivo de, primero, pedir que no se persista en la actuación excesiva que han calificado por parte de los cuerpos de seguridad en contra de los manifestantes, y también para pedirles que fijen posición en torno a la situación democrática del país. Osmari, no te tenemos todos los días. Tu caso es muy específico con todos los corresponsales que tenemos. ¿Por qué es específico? Porque indudablemente la situación es difícil en Venezuela, pero también yo dije que venías anoche y mucha gente hizo preguntas a ti. Y Mara Narváez en la cuenta de Twitter nos pregunta lo siguiente, que a mí también me llama la atención, porque tu caso es distinto, porque tus informes no los puedes ver en tu país, a no ser que sea a través de la internet. Y justamente Mara nos pregunta lo siguiente, vemos su pregunta en Twitter, dice, ¿qué sientes al ver que tus reportajes no pueden ser vistos en tu país, en Venezuela? Bueno, muy difícil, muy duro para mí. Sentí mucha impotencia cuando pues conocimos esa decisión del gobierno de sacar nuestra señal del aire, pero también un mayor compromiso de seguir haciendo las cosas apegadas a la ética, a seguir mostrando todas las versiones, porque nosotros sí hemos seguido estando presentes en las movilizaciones del oficialismo, hemos seguido dándole voz al oficialismo. Acabamos de escuchar dos sonidos de Nicolás Maduro, y el hecho de que ellos hayan asumido una posición sobre nuestra señal no quiere decir que nosotros hayamos cambiado nuestra forma de hacer periodismo. Osmari, no, y mucha gente lo valora, el hecho de que estés en unas marchas opositoras, marchas oficialistas, y sabiendo que hay mucha tensión y no sabes cómo va a reaccionar de uno o el otro lado. Y justamente este mensaje de David Rosario, también lo hizo en Twitter, refleja lo que mucha gente dice. David dice lo siguiente: te quiero agradecer por tu valentía, seguimos contando contigo, con ustedes también. Ahora vienen tiempos más difíciles. ¿Tú ves también lo que dice David, que vienen tiempos difíciles en tu país, en Venezuela? Sí, yo creo que el escenario ha cambiado y se ha visto también justamente en las calles. En lo que va de abril, Carlos, 57 periodistas heridos cubriendo estas protestas, y específicamente desde el 4 de abril, no todo el mes de abril. Vemos cómo la situación se va poniendo mucho más tensa. Periodistas detenidos, ahorita hay dos periodistas de una cadena francesa que fueron detenidos y fueron presentados incluso ante el Palacio de Justicia. Esto genera, por supuesto, mucha atención, pero también es muy estimulante ver cómo la gente tiene ese interés de vernos, tanto así, Carlos, que en las calles nos cuentan historias de todo el esfuerzo que hacen para poder ver CNN, conectando las computadoras a los televisores, lo escuchan por radicito en el iTunes, que también estamos circulando, solamente escucharlo tipo radio, y sigue la gente fiel a nuestra sintonía pese a las limitaciones. Y yo te hago la pregunta ahora que mucha gente se hace: ¿tú crees que esta situación se va a revertir? ¿Tú crees que nos van a levantar esta censura y van a permitir que la señal de CNN se pueda ver por las cableras como se veía antes? En lo personal no veo esta medida a corto plazo. Ojalá me equivoque, ojalá puedan revertir esta situación lo antes posible, pero en la medida en que el panorama esté tan complejo como lo está en este momento, no veo al gobierno venezolano regresando a la señal de CNN. Aprovecho para hacerte otra pregunta. Durante este fin de semana se habló muchísimo de que tal vez el gobierno venezolano dice, bueno, ustedes piden elecciones, le vamos a dar fecha de elecciones para calmar un poco la situación en la calle. ¿Tú crees que el gobierno diga, bueno, las elecciones de alcaldes, gobernadores van a ser tal fecha y las presidenciales el próximo año van a ser tal fecha? ¿Eso puede disminuir la tensión que se está viviendo en estos momentos en las calles de Venezuela? Eso se le ha preguntado a la gente de la oposición sobre qué haría en ese sentido, y de hecho es una deuda por parte del Poder Electoral anunciar una fecha de las elecciones regionales y municipales, en particular las regionales que tenían que haberse realizado a finales del año pasado. Sin embargo, la oposición exige un adelanto de las elecciones presidenciales que no está establecido que en este momento deba darse. Tendría que corresponder a un acuerdo político
ahí podría haber una traba de lo que ellos quieren seguir presionando en la calle como una carta, porque las exigencias que está haciendo en este momento la oposición en la calle fueron las mismas que plantearon en el diálogo: el canal humanitario, adelanto de elecciones, regresar la institucionalidad y la potestad de la Asamblea Nacional. Son las mismas exigencias, solo que en otro escenario. Un diálogo que no tuvo éxito. Que no tuvo éxito. Osmari Hernández, un gusto tenerte aquí en casa. Seguimos viendo tus informes y ojalá que podamos verlos pronto. Los venezolanos nos puedan ver como nos veían antes. Ojalá, porque indudablemente vernos en la internet. Gracias por seguir con nosotros. Se ha vuelto a calentar la situación política en Venezuela. El régimen del presidente Nicolás Maduro, luego de recortarle casi todos los poderes a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, acaba de inhabilitar por 15 años al líder opositor y ex candidato presidencial, el gobernador Enrique Capriles. Lo acaban de inhabilitar para ser candidato a cargos públicos. O sea, el régimen venezolano ya ha inhabilitado prácticamente a todos los principales líderes opositores. Ahora le faltaba Capriles, ya lo han inhabilitado a Capriles. Vamos a ver lo que nos dijo el gobernador Enrique Capriles cuando hablamos con él hace pocas horas. Gobernador Enrique Capriles, muchas gracias por estar con nosotros. En los últimos días se ha calentado la calle en Venezuela, pero bueno, ya hemos visto eso muchas veces en los últimos años, brotes de protestas masivas que luego quedan en la nada porque el gobierno promete un diálogo y después todo se diluye. ¿Qué le hace pensar a usted que ahora, esta vez, las cosas van a ser distintas y que las protestas multitudinarias van a tener consecuencias políticas? Bueno, Andrés, esta etapa que estamos viviendo es completamente distinta a las anteriores. Y te lo resumo brevemente. Nosotros antes no teníamos una Asamblea Nacional donde tuviéramos mayoría. Las fuerzas del cambio, por el voto de nosotros los venezolanos, logramos 2/3 partes de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que está siendo desconocida. Hubo un autogolpe en nuestro país a través del Tribunal Supremo de Justicia que ha bloqueado el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Nosotros hoy somos claramente una mayoría popular electoral que se expresó en esas elecciones que han sido las últimas en nuestro país. Bloquearon el referéndum revocatorio como mecanismo para poder resolver la crisis política. Hoy tenemos además una comunidad internacional, la mayor parte, por no decir todos, los gobiernos democráticos del mundo se han pronunciado a favor de los venezolanos en defensa de la Constitución y exigiendo que se restituya el hilo constitucional. Yo creo que estamos en una etapa completamente distinta porque además nuestro derecho a tener elecciones, el chavismo durante todos estos largos años se jactaba de que ellos hacían elecciones, de que cada vez que la Constitución mandaba o si no había una elección pautada según la Carta Magna, ellos inventaban una. Bueno, ahora la mal llamada revolución no quiere realizar ningún tipo de elección, es decir, trancar cualquier vía electoral, lo que coloca al país en un escenario diferente al que hemos tenido en estos casi 20 años. Hablando del nuevo contexto internacional y de las últimas resoluciones de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, ¿usted está de acuerdo con que se invoque el artículo 21 de la Carta Democrática de la OEA, que dice que cuando no se resuelve la crisis institucional de un país, la OEA debe suspender o puede suspender a ese país? Bueno, lo primero que hay que aclarar, porque el gobierno manipula y trata de tergiversar lo que dice la Carta Democrática Interamericana, que fue apoyada por Hugo Chávez. La Carta Democrática es apela siempre al tema diplomático. La Carta Democrática no significa bloqueo, la Carta Democrática no es injerencia, no significa algún tipo, digamos, de invasión en Venezuela. La Carta Democrática que hemos suscrito los venezolanos, el gobierno de turno tiene que cumplir con los principios democráticos y si no los cumple, ahí están las consecuencias. No solamente la OEA, Andrés, también las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos se ha pronunciado. Insistimos de que la Organización de las Naciones Unidas tiene que voltear y prestar más atención sobre la situación venezolana. Venezuela es el país que vive la peor crisis de toda nuestra América. Son los gobiernos no solamente de
de América Latina, es también la Unión Europea. Es el mundo democrático exigiendo respeto a los principios democráticos, que en Venezuela se puedan, 4 han sido nuestras peticiones, Andrés, para que el mundo lo sepa: elecciones libres y democráticas, un canal humanitario para las medicinas y para los alimentos, liberación de todos los presos políticos, y a eso súmale este servidor que te habla, que ha sido inhabilitado por parte de la Contraloría. Como consecuencia de una multa de $10, se me impone una inhabilitación inconstitucional por 15 años para el ejercicio de funciones públicas. Algo también inaceptable, porque el gobierno no puede decidir quién es su oposición o elegir a su adversario. Esa es una decisión que nos corresponde a todos los venezolanos. Y el último tema, que en cualquier país del planeta, Andrés, si se cierra el Congreso, si se cierra el Parlamento, eso es un golpe de Estado. ¿Qué hace la OEA frente a eso? Lo que está haciendo en este momento. ¿Qué debe hacer el secretario general de la OEA? Lo que está haciendo en este momento. Vamos a permitirnos nosotros, los venezolanos, queremos otro Insulsa, lo que fue el paso de Insulsa por la Organización de Estados Americanos, que era la OEA, para no hacer nada. No estamos de acuerdo. La OEA tiene que hacer cumplir la Carta Democrática, como todas las instancias internacionales donde está Venezuela. Si Maduro pretende aislarse, creo que saca muy mal sus cuentas, porque creo que aislarse significa acelerar su salida. Porque hoy más que nunca el gobierno venezolano depende del mundo en el tema de financiamiento, de recursos, porque hoy los venezolanos vivimos de lo que viene de otros países. Bueno, gobernador, pero para que quede claro, para que me conteste la pregunta, si Maduro quiere aislarse, para usar las palabras que usted usa, ¿habría que suspender a Venezuela de la OEA? Mire, yo creo que si la Organización de Estados, si el gobierno no rectifica todos los tratados internacionales, la Carta Democrática tiene que aplicarse. Y si eso significa suspender al gobierno de Maduro, Andrés, porque hay que ser en esto, no, yo entiendo que se habla de países, pero es que al final en la OEA no estamos representados los venezolanos, está representado Maduro, la diplomacia madurista. Y yo creo que los gobiernos democráticos del mundo y la OEA tienen que ser firmes en rechazo y no ser cómplices de la diplomacia madurista. Así que si la OEA tiene que proceder a suspender al gobierno de Maduro, que lo haga, Andrés, que lo haga, y que lo hagan las Naciones Unidas y que lo hagan todos los gobiernos democráticos, para que nosotros seamos una sola voz en el mundo, la voz de la democracia, la voz que quiere elecciones, la voz que quiere que el pueblo venezolano salga de esta terrible situación que nosotros estamos viviendo. Enrique Capriles, gobernador del estado de Miranda y ex candidato presidencial, que acaba de ser inhabilitado por 15 años por el régimen de Venezuela. Vamos a ver lo que nos dijo a continuación. Vamos. Gobernador Capriles, muchos dicen que el presidente de Venezuela no se cae porque la oposición está dividida, y que eso es lo que sostiene al gobierno a pesar de una de las peores crisis económicas del mundo. ¿Qué propone usted para unificar a la oposición, para que de una vez por todas definitivamente la oposición se una? Andrés, todo lo que ha ocurrido estos últimos días, casi que tenemos que agradecerle a Maduro que todas sus acciones terroristas, todo lo que ha sido la represión en nuestro país, una salvaje represión que demuestra además cuál es su voluntad de diálogo, no tiene voluntad de diálogo, utilizó el diálogo como una farsa, como una estafa. Mira, todo lo que ha ocurrido nos ha permitido que las diferencias que han podido existir, porque siempre debe haber diferencias, pero me refiero a diferencias en cuanto a objetivos, en cuanto a mecanismos, las diferencias han quedado a un lado. Que tenga certeza la gente que nos ve que la unidad es un patrimonio, que la unidad hay conciencia de que para que se pueda lograr el cambio político en nuestro país es absolutamente necesaria la unidad, y que después nosotros demos paso a un gobierno de unidad nacional. Esa liberación de todos los presos políticos que usted mencionaba, incluyendo la de posibles rivales suyos para una candidatura de oposición como Leopoldo López, ¿esa liberación tendría que ser un paso previo indispensable para cualquier negociación con el gobierno? Tiene que serlo, Andrés. Andrés, yo soy un demócrata y los demócratas competimos.
pero los demócratas tenemos que competir en libertad. Los demócratas no podemos competir en situaciones desventajosas. Nosotros, Leopoldo es compañero, amigo, y yo, como desea toda Venezuela, lo queremos ver libre, luchando por el cambio que queremos todos los venezolanos. Nosotros tenemos un objetivo superior que es Venezuela. Y como Leopoldo son 100 presos, como está el alcalde de nuestra ciudad de Caracas, el alcalde metropolitano preso en su casa, como están el alcalde de San Cristóbal, como está el comisario Iván Simonovic, símbolo de la cárcel política en nuestro país. 14 años va a cumplir en la cárcel, Andrés. No puede hablarse de democracia en un país si hay presos políticos. Los presos políticos, como en este caso yo, inhabilitado en este momento circunstancialmente, una inhabilitación que no va a surtir su efecto, pero forma parte también de una persecución. Yo ya estuve preso, sé lo que es estar en esa condición. Y no se debe, en una democracia no se puede permitir que hayan presos ni que las instituciones sean utilizadas para eliminar adversarios políticos. ¿Puede haber un nuevo diálogo con el gobierno presidido por el Vaticano o por el exmandatario español Rodríguez Zapatero? Porque hasta ahora muchos lo han criticado, han dicho que ese diálogo fue un chiste, que lo único que hizo fue ayudar al gobierno de Maduro a ganar tiempo mientras desactivaba la última ola de protestas. Bueno, la estafa que tuvimos no nos vamos a volver a dar con la misma piedra. Voluntad de diálogo tiene el pueblo venezolano. Quien no quiere dialogar es Maduro, ahí está su conducta. Lo que está a la vista no necesita explicación. Que ahora que los venezolanos tengamos disposición a dialogar, que los venezolanos seamos un pueblo pacífico, que queremos dirimir en paz nuestras diferencias a través de elecciones, el camino democrático, constitucional, pacífico, eso es lo que quiere la mayoría del pueblo venezolano. ¿Será posible con Nicolás Maduro? Oye, creo que es casi un imposible, a pesar de que dicen que no hay imposible. Ahora, con los mismos mediadores, yo doy un paso y te digo, yo por lo menos, y lo que represento y el partido que nosotros, del cual formo parte, nosotros no aceptamos más a Rodríguez Zapatero, al expresidente Zapatero, no lo aceptamos más como líder de una mediación. Él ha sido un agente del gobierno, inaceptable para nosotros. Todas sus acciones en este momento guarda un silencio que demuestra cuál es su compromiso realmente con una solución a la crisis que vive en nuestro país. Por lo visto el señor Zapatero entendió que el diálogo era sumisión a Maduro y eso no lo vamos a aceptar el 80% de los venezolanos que queremos cambio. Así que un diálogo tendría que ser con otros mediadores que pueden seguir los mismos, pero representarían que se pongan ya claramente, en el caso del señor Zapatero, hago énfasis, porque ha fungido como líder, ha dado declaraciones con el tema de la mediación. El expresidente Torrijos y Fernández han tenido otro perfil, debo también decirlo, pero en el caso de Zapatero, que él se ponga, si quiere seguir, pero que se ponga ya abiertamente del lado del señor Maduro. Él no es una persona imparcial, él no ha logrado absolutamente nada, más bien creo que lo que ha hecho es que los venezolanos nos sintamos defraudados, estafados, con todos los esfuerzos que en un momento dado de buena fe hicimos para tratar de alcanzar una solución conversada con el gobierno. Después de hablar con Enrique Capriles, hablamos también con Tarek William Saab, el funcionario chavista que ocupa el cargo de defensor del pueblo. Le preguntamos también sobre la represión contra las protestas opositoras en Venezuela, que ya han dejado varios muertos y heridos. Veamos lo que nos dijo. Doctor Tarek William Saab, defensor del pueblo, muchas gracias por estar con nosotros. En los últimos días se han extendido protestas multitudinarias en Venezuela después de que el gobierno trató de recortar los pocos poderes que le quedaban a la Asamblea Nacional y después inhabilitó al gobernador Enrique Capriles. Y las organizaciones de derechos humanos dicen que el gobierno ha tirado gases lacrimógenos desde helicópteros y está ejerciendo una represión militar pocas veces vista en la historia reciente de América Latina. ¿Qué dice usted a esas acusaciones? Bueno, mira, en primer lugar, la Defensoría del Pueblo y mi persona como titular
ha abogado, ha escrito, ha dicho, ha ejercido acciones siempre para prevenir acciones de carácter violento, venga de donde venga. En primer lugar, por cuestión de principios. En segundo lugar, todo lo que hemos documentado como alertas tempranas para que no se use la fuerza de manera excesiva, y más para que los principios de proporcionalidad, diferenciación y progresividad por parte de los cuerpos policiales se expresen, se den en los términos que manda la Constitución y la ley. Las imágenes que hemos visto, independientemente de que hemos denunciado excesos policiales, también han sido de manifestantes violentos que han atacado edificios públicos, que han incendiado vías públicas, que han incluso disparado, que han cometido francas violaciones también a las leyes venezolanas en los términos que establece nuestra Constitución y la ley. Por lo tanto, mis llamados al equilibrio, a la concordia, a la paz, y tampoco referir que lo que ha ocurrido en Venezuela, como tú lo narras, es lo más increíble que se ha visto en América Latina. Es decir, ha habido, cómo no, acciones de lado y lado al margen, digamos, de lo que tiene que ser la convivencia, pero decir que en Venezuela, por ejemplo, ha ocurrido lo que, por ejemplo, también en represión a manifestaciones se han dado en Colombia, en México, para hablarte de dos países, o lugares de Centroamérica, o la aplicación del terrorismo de Estado en dictaduras militares en Cono Sur, creo que es estar ajenos a la realidad. Yo soy equilibrado en esto y te digo, condeno toda acción que implique violación a derechos humanos, pero también rechazo las acciones violentas por parte de manifestantes. Creo que es el deber ser. ¿Qué opina usted de la inhabilitación del gobernador Capriles? O, para ponerlo de otra manera, un gobierno que inhabilita uno tras otro a cada uno de los líderes opositores, ¿no es una dictadura? Mira, en los términos que la propia legislación, tanto venezolana como internacional, establece medidas de carácter administrativo para sancionar funcionarios, etcétera, quién corresponde, quién le compete, para aclarar las razones en las cuales esto se ha desarrollado, es la Contraloría General de la República. Es quien tiene el expediente, es quien conoce de la causa, es quien ha notificado o quien notifica a los funcionarios públicos, tanto en Venezuela como en Argentina, como en Colombia, como en cualquier otra nación del planeta. Por lo tanto, le compete a la Contraloría ser parte de esta respuesta a la cual tú me haces y manifestar el por qué tomó esa decisión en los términos que la opinión pública nacional ha conocido. En la ciudad de Los Teques, estado Miranda de Venezuela, se han registrado enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes, esto de acuerdo a la información vía Twitter de la policía de Miranda. Y nos enlazamos precisamente a Venezuela con Jorge Luis Pérez Valeri vía telefónica, quien se encuentra en Los Teques, para que nos cuente cómo transcurrió la más reciente jornada de protestas en Venezuela en este lugar. Te escuchamos, Jorge Luis, bienvenido. Hola Patricia, un gusto saludarte. Efectivamente vinimos a la capital del estado de Miranda, esto en el centro norte de Venezuela, la ciudad de Los Teques. Este estado, para que se tenga un contexto, pues es gobernado por el gobernador Enrique Capriles, pero la alcaldía como tal de la ciudad capital está bajo control de Francisco Garcés del Partido Socialista Unido de Venezuela. Durante la noche de este jueves los enfrentamientos fueron bastante duros entre manifestantes que en un principio comenzaron con marchas y trancas de calle y que luego derivaron en algunos disturbios e incluso saqueos de algunos comercios, como hemos podido corroborar con la visita a esta ciudad. Se esperaba un balance de personas detenidas, de personas heridas por estos sucesos. Hasta ahora las autoridades pues se mantienen a la espera de dar esos datos. Lo que hemos podido corroborar es la consternación con lo que la población está viviendo estos sucesos, pues algunos culpan precisamente a la oposición de esto, otros al oficialismo de
según y siguiendo las palabras de la propia dirigencia, de haber enviado personas dedicadas justamente a realizar saqueos y ataques a los comercios, y otras personas más que todo se ubican en un plano medio y acusan en general a la crisis política, tanto a la oposición como al gobierno, de la situación de caos que se ha vivido aquí en esta ciudad. El gobernador Capriles ha acusado directamente al ministro de Interior, Néstor Reverol, por los sucesos. Asegura que ha sido el gobierno el que ha enviado bandas delincuenciales, según las palabras del gobernador, a realizar destrozos y ataques contra los comercios de la ciudad. En la contraparte, el oficialismo asegura que es la oposición la que se ha encargado de llevar a cabo actos terroristas en contra de la Semana Santa. Recordemos que pues esta es precisamente la semana más importante para los cristianos, y este es un país de tradición mayoritariamente católica. El oficialismo incluso anunció la captura de 2 dirigentes juveniles del partido Primero Justicia, a quienes acusa de estar recibiendo fondos y ser quienes han activado estos actos terroristas en general que se han dado tanto en la ciudad de Los Teques como en otras ciudades del país. Pues muchísimas gracias por tus reportes del lugar de los hechos a Jorge Luis Pérez Valery, que se encuentra precisamente allá en el estado Miranda. Hasta una próxima oportunidad.